continuamos con el tema de histología. Ya hemos visto sobre el tejido epitelial. El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo. Quizás alguno de ustedes ha escuchado que también se le da otro nombre, el tejido conectivo. El tejido conjuntivo o tejido conectivo viene a ser lo mismo. Y el nombre a veces asocia conectivo. ¿Para qué servirá ese tejido? Si se llama conectivo es porque permite la conexión con los demás tejidos. Recuerda la estrategia que estamos empleando para aprender histología, para aprender los tejidos. Primero hemos dicho características. Segundo, tenemos que saber qué cosa, las funciones. Y tercero, tenemos que saber la clasificación. Así que estamos empezando con las características. Está formado por células poco diferenciadas. Presenta abundante sustancia intercelular. Se origina del mesodermo. Es un tejido inervado y vascularizado. Recuerda que inervado significa que tiene nervios, tiene terminaciones nerviosas. Y vascularizado significa que tiene vasos sanguíneos. Pero ojo, la fija en los exámenes de admisión, excepto ¿quién no? ¿Cuál tejido de los que derivo? Porque el tejido conjuntivo vamos a ver que se clasifica en varios tejidos y uno de ellos es el cartílago o tejido cartilaginoso. Pero este tejido, only one, solo no es inervado ni vascularizado. Tenerlo presente. También forma la trabación del organismo. Y de todo esto, ¿cuáles son pues las fijas? ¿Cuáles son las que tienes que priorizar? A ver, de aquí, ya, tres. De todas estas tres son las fijas que vienen en los exámenes de admisión y en los exámenes CEPU. ¿Cuál? Primero, presenta abundante sustancia intercelular. Tenlo en cuenta. Clase. Segundo, se origina del mesodermo. Y tercero, es inervado y vascularizado. Estas tres te van a ayudar a compararlo con el tejido epitelial. Recuerda que el tejido epitelial presenta escasa o nula sustancia intercelular. En cambio, tiene abundante, para recordar. El epitelial proviene de las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. El conjuntivo solo proviene del mesodermo, entonces me permite compararlo. Y por último, el conjuntivo es inervado y vascularizado. En cambio, el epitelial es inervado, pero no vascularizado. Entonces, esa es la estrategia que necesitamos emplear. Aprender las características, aprender las funciones y también la clasificación. El tejido conjuntivo presenta como funciones, le da soporte y sostén a los tejidos blandos, una función de protección, de defensa, mediante los macrófagos. Los macrófagos son componentes del tejido sanguíneo. Los macrófagos son los glóbulos blancos, son los monocitos que se han convertido en macrófagos. Nutrición significa que nutre a otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, el tejido sanguíneo. Relleno o conexión, recuerda, conectivo, conexión, une entre sí estructuras vecinas, ¿no? Entonces, de todas las funciones, la principal, la que tienes que priorizar, la fija, función de conexión. Por eso se llama tejido conectivo o conjuntivo. ¿Y cuáles son los componentes de este tejido? Los componentes son dos: las células y la matriz extracelular. Entonces, recuerda, ¿cuáles son los componentes del tejido conectivo? Las células y la matriz extracelular. Cuando hablamos de las células, tenemos que mencionar a estas. Están los fibroblastos, está el adipocito, está el mastocito, el macrófago, el plasmocito, los leucocitos, los pericitos. Pero de todas estas células te voy a dar las fijas. ¿Cuáles son las que yo debo priorizar? Las que debo de prestar mucha atención. Te voy a mencionar tres. ¿Ya? Tres. Primero, fibroblastos. Segundo, mastocito. Y tercero, plasmocitos.
¿Ya? Esos tres son los que tienes que priorizar. Todos son importantes, por supuesto que sí, pero empieza por aprenderte esas tres y luego te aprendes 4, 5, 6, 7, de acuerdo a tu avance. Empieza con esas tres. ¿Y por qué esas tres? Porque son las que se toman principalmente en los exámenes de admisión. Por eso hay que priorizar. Empezamos con el fibroblasto. ¿Por qué es importante estudiar el fibroblasto? Porque son las más abundantes en el tejido conectivo y también sintetizan la matriz extracelular. Sintetizan la matriz extracelular. El mastocito recibe también otro nombre, se le llama célula cebada. En los exámenes puede ser que lo encuentren como mastocito o puede ser que lo encuentren como célula cebada. Es lo mismo, por si acaso, anota, célula cebada o mastocito. ¿Y por qué te preguntan sobre esta célula? Porque tiene granulaciones y en su interior de esas granulaciones tiene histamina y heparina. Recuerda que la histamina participa en reacciones alérgicas y de esa manera se ha tomado varias veces en varios exámenes. Te preguntan, la histamina liberada durante las reacciones alérgicas se encuentra en la célula llamada, y tengo que A, B, C, D, mastocito o célula cebada. Y te preguntan por el plasmocito o célula plasmática, porque tiene mucha relación con los linfocitos B. El adipocito forma parte del tejido adiposo. El macrófago es el que se encarga de la fagocitosis, de comerse los elementos extraños. Los leucocitos son los de defensa. Los pericitos, llamadas células perivasculares, se encuentran, como su nombre lo indica, en la periferia de los vasos sanguíneos. Estas son las células. Ahora tenemos la matriz extracelular. Recuerda que los componentes son dos, células y matriz extracelular. La matriz extracelular a su vez se divide en dos, en la sustancia fundamental amorfa y en las fibras. La sustancia fundamental amorfa está formada por estos componentes que se les agrupa en los glucosaminoglucanos, GAG, así como se les llama, ¿no? Glucosaminoglucanos. Y eso lo vimos en el tema de glúcidos, de biomoléculas orgánicas. Revisa tus apuntes. Ejemplo de estos glucosaminoglucanos está el ácido hialurónico, el condroitín sulfato como ejemplo. Y dentro de las fibras tenemos tres: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Y estas fibras están formadas por proteínas. Por ejemplo, la fibra colágena está formada por colágeno. Las fibras elásticas formadas por elastina. Las fibras reticulares por reticulina, ¿no? Entonces recuerda esta partecita. Aquí podemos apreciar las fibras elásticas, los leucocitos, las fibras colágenas, la célula cebada o mastocito, el adipocito, el fibroblasto, las fibras reticulares, ¿no? Acá hay una célula en especial que es stem cell, ¿no? Stem cell significa célula madre. Acá tenemos glóbulos blancos. ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo? Dependiendo del texto que tengas como referencia, dependiendo del profesor que te puede enseñar, hay distintas maneras de clasificar el tejido conectivo. Yo te voy a explicar una de ellas, que es una manera didáctica, sencilla. Puede ser que tu profesor en la universidad mencione otra, no hay problema, porque te van a hablar igual de los tipos de tejido. Empezamos. Número 1, tejido conectivo propiamente dicho, que se divide a su vez en el tejido laxo o areolar y en el tejido denso o fibroso. Número 1, tejido conectivo propiamente dicho. Número 2, tejido conectivo con propiedades especiales. Tejido conectivo con propiedades especiales. ¿Cuáles son? El elástico. TESES significa tejido conectivo. Tejido conectivo elástico, tejido conectivo reticular, tejido conectivo mucoso. Vamos, 2. Y el tercero es el tejido conectivo. Parece emociona, ¿qué pasó? No. El tejido conectivo especializado.
tejido conectivo especializado, ¿no? Allí encontramos el adiposo, el cartilaginoso, el acuoso y el sanguíneo. Entonces recuerda que son tres. ¿Cuáles son esos tres? Hemos comenzado con el tejido conectivo propiamente dicho, con el tejido conectivo con propiedades especiales y el tejido conectivo especializado. Empecemos con el primero. Propiamente dicho, tenemos el tejido conectivo laxo o areolar. Tiene apariencia gelatinosa, de consistencia delicada, flexible, pero es poco resistente. Localización, la dermis papilar, se le llama dermis superficial. Recuerda que la piel tiene epidermis y tiene dermis, ¿no? La dermis se asocia con el tejido conjuntivo, la envoltura de los vasos sanguíneos entre las fibras y los fascículos, ahí en el medio. Laxo o areolar, recuerda, es flexible y muy poco resistente. Después del laxo mencionamos al denso o fibroso. Este tejido denso o fibroso es un tejido muy resistente pero poco flexible. Poco flexible pero muy resistente. A su vez se dividen en dos, ¿no? Se dividen en dos, en el modelado o regular y en el no modelado o irregular, ¿no? Son los dos tipos de tejido. ¿Dónde encuentras al modelado regular? En los tendones, en los ligamentos articulares, en la aponeurosis. Se ha preguntado varias veces sobre los tendones, es un clásico. Los tendones, que es la terminación del músculo que se inserta en el hueso, presenta tejido conectivo denso, modelado o regular. En el no modelado o irregular, el nombre va sobre la disposición de las fibras colágenas, de allí viene el nombre. Lo encuentras en el periósteo, en el pericondrio, en la dermis reticular. Observa, dermis reticular es la dermis profunda. ¿Cuál es la manera en la que se ha preguntado en exámenes? Periósteo y pericondrio, así, clásico. Periósteo y pericondrio, ¿qué tipo de tejido? Conectivo denso, no modelado o irregular. Alguna vez también se preguntó la dermis profunda. También, recuerda, esto es dermis profunda y acá tenemos dermis superficial, que es laxo. Aquí puedes ver cómo es un tendón, une el músculo al hueso. Los ligamentos articulares, por ejemplo. Los ligamentos articulares unen las estructuras, las mantienen estables, permiten el movimiento. ¿No? Puede ser acá en tu palma, puede ser a nivel de la rodilla. Vamos con el tejido conjuntivo con propiedades especiales. Acá tenemos que mencionar al tejido conectivo elástico. Recuerda que son tres: elástico, reticular y el mucoso. El elástico presenta abundantes fibras elásticas, ¿no? O sea, tiene elasticidad y también algo de resistencia. ¿Dónde lo puedes localizar o dónde lo encuentras? Ligamento amarillo de la columna vertebral, ligamento suspensor del pene, vasos sanguíneos, pulmones. Este es un clásico, pulmones, porque los pulmones cuando tú inspiras, ¿no? Tiene esa propiedad, esa elasticidad. Después del elástico hablamos de reticular. Está constituido por fibras reticulares. ¿Dónde lo encuentras? En los órganos hematopoyéticos. ¿Y qué cosa es un órgano hematopoyético? Es un órgano que se encarga de la producción de los componentes de la sangre. Hemato significa sangre, poiesis, producción. Ejemplo, MOE. ¿Y qué cosa es MOE? Es la médula ósea roja. Médula ósea roja. También en el bazo, también en el hígado, ¿no? Para tenerlo presente. Entonces, recuerda, reticular, órganos hematopoyéticos. Y el mucoso, aquí predomina la sustancia amorfa, ¿no? Que hemos visto, la sustancia fundamental amorfa, de consistencia gelatinosa. ¿Dónde lo encuentras? En el cordón umbilical, a nivel de la gelatina de Wharton, en la pulpa dentaria. Aquí, en el cordón umbilical, se encuentran muchas células madre. Seguro que has escuchado las células madre. En algunos casos, cuando nace un bebé, obtienen células madre de su cordón umbilical y lo congelan en un proceso llamado criogenia. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitan esas células madre? Porque una célula madre puede convertirse en cualquier célula de tu cuerpo. Imagínate, por eso son las células madre. Luego se diferencian y forman cualquier célula de tu cuerpo. Imagínate que una persona sufre del hígado y no hay trasplante, no hay donador. ¿Cómo podemos regenerar su hígado? Si tuviésemos sus células madre,
podríamos colocarlo en el hígado. Esas células madres se convertirían en hepatocitos para mejorar, ¿no? Para regenerar. Pero ¿dónde lo consigo? ¿No? El día de hoy se está haciendo, obviamente hay que pagarle a un laboratorio para que congele las células. Bueno, todo se puede hacer el día de hoy con la tecnología. Vamos con el tejido especializado. Aquí vamos a hablar del adiposo, del cartilaginoso, del óseo y del sanguíneo. El tejido adiposo presenta células como el lipoblasto, luego el adipoblasto y luego el adipocito. El adipocito es la célula madura. El adipoblasto es la célula joven y la precursora es el lipoblasto. El tejido adiposo lo podemos clasificar en dos, en tejido adiposo amarillo o unilocular. Uni significa uno, lóculo hace referencia a una gota de grasa. O tejido adiposo pardo o multilocular. Multi porque tiene múltiples, locular, gotitas. Observe. Aquí está el amarillo unilocular, una sola gota grande que desplaza al núcleo. El núcleo es periférico. Aquí en cambio el núcleo es central y tiene muchas gotitas de grasa, muchos lóculos. Este presenta triglicéridos y carotenoides. Este presenta citocromos, ¿no? En las mitocondrias. Este sirve de relleno, rodea las vísceras, y este genera calor, ¿no? La parte cuando nace un bebé tiene grasita, esa grasita lo mantiene caliente, es tejido adiposo pardo o multilocular. Funciones. ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo? La reserva energética, porque los triglicéridos son lípidos que proporcionan energía, reserva. La silueta corporal, la protección termoaislante, relleno, esas son las funciones del tejido adiposo. Vamos ahora con el tejido cartilaginoso, el cartílago. Características: semirrígido, tiene pocas células secundantes de sustancia intercelular. Esta es la clave. Esta es la fija en los exámenes CEPU y en los exámenes de admisión. La fija, no inervado y no vascularizado. ¿No? Recuerda que deriva del conectivo. Se nutre por difusión de vasos sanguíneos, el pericondrio. Función: soporte de tejidos blandos, reviste superficies articulares, permite el crecimiento de los huesos. De todo esto, ¿qué tienes que priorizar? Esto: no inervado y no vascularizado. ¿Qué células presenta? Presenta el condroblasto, el condrocito. Recuerda que condro, el prefijo condro, significa cartílago. ¿Ya? Condro igual cartílago. Condroblasto, cuando termine en blasto, es una célula joven. Cuando termine en cito, es una célula madura. Las células maduras se alojan en unas cavidades llamadas condroplastos. Bueno. Y en grupo de 2 a 8 se llama nido celular o grupo isógeno. La materia cartilaginosa presenta rigidez por las fibras colágenas. GAG, recuerda, glucosa aminoglucano, donde destaca el condroitin sulfato. Asocia condro, significa cartílago. La flexibilidad es por fibras elásticas. Presenta el pericondrio, que es una membrana de tejido conjuntivo denso que recubre al cartílago, ¿no? Tiene 2 capas, una fibrosa y una condrógeno interna. ¿Ve? Avanzamos con la clasificación. ¿Cómo es que se clasifica el tejido cartilaginoso? Se clasifica en 3 tipos: el hialino, el elástico y el fibroso. El hialino lo encuentras en el esqueleto del feto, en el cartílago costal, en la tráquea, en la nariz, ¿no? El cartílago que tenemos. El elástico se encuentra en el pabellón auricular, acá. Si tú lo estiras, ¿no? O le pones un peso, así como los incas, que usaban unos aretazos, se va a estirar, es elástico. La epiglotis, la trompa de Eustaquio. Y el fibroso, que es rígido, resistente, lo tienes a nivel de los discos intervertebrales, entre tus vértebras, ¿no? Para las vértebras. En la sínfisis del pubis, en los meniscos, ¿no? De la rodilla. Seguro que has escuchado ese término, los meniscos. Tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago, también se le llama.
Acá puedes apreciar, ¿no?, la representación, el hialino, el elástico y el fibro, cartílago o fibroso. Acá un ejemplo tiene el pabellón de la oreja. Vamos con el tejido óseo. ¿Qué tenemos que resaltar del tejido óseo? Característica: formado por células poco diferenciadas, es de consistencia rígida, hueso, duro. Abundante sustancia intercelular, pero es dura y compacta. Es vascularizado y es inervado. ¿Ya? Vascularizado y es inervado. Función: sostén de tejidos blandos, protección de órganos vitales, le da forma a tu cuerpo, reserva de minerales, calcio y fósforo. Palanca: es el elemento pasivo del movimiento. Y la hematopoiesis. La hematopoiesis, recuerda, hemato, sangre, poiesis, producción. Porque aquí, en esta parte, en esta zona, que es el tejido óseo esponjoso, se ubica la médula ósea roja. Lo vamos a ver en un ratito. Estamos recordando lo que hemos visto, los órganos hematopoyéticos. Aquí, recuerda, ¿no?, ten en cuenta que el elemento pasivo del movimiento es el tejido óseo, es el esqueleto, los huesos. Y el elemento activo, ya, el activo son los músculos, ¿no?, los músculos. Entonces aquí puedes apreciar el huesito, mira, se ha hecho los cortes, para que puedas ver cómo se distribuye, ¿no? Hueso esponjoso, hueso compacto, canal medular. ¿Qué células presenta el tejido óseo? Presenta las células osteoprogenitoras, que son las precursoras, son las que originan a las demás. Está el osteoblasto. Recuerda que cuando termina en blasto siempre es una célula joven. Adipoblasto, condroblasto, fibroblasto, osteoblasto, y sintetiza la matriz ósea o la matriz extracelular. Asocia blasto, síntesis de matriz extracelular. Esta es la célula joven y esta es la célula madura, el osteocito. Es la célula madura. Se aloja en los osteoplastos. ¿Qué cosas son los osteoplastos? Son cavidades. Los tejidos cuyas células se alojan en cavidades, se ubican en cavidades, son solo dos: el cartilaginoso y el óseo. Y presenta también el osteoclasto, que es otra célula, es una célula multinucleada que se aloja en la laguna de Cauchy. ¿Y para qué sirve el osteoclasto? Se ha preguntado muchas veces, Osteoclasto, pregunta de examen de admisión. Se encarga de la resorción ósea. ¿Y qué cosa es la resorción ósea? Es la destrucción del hueso. El hueso se destruye y se construye o se reconstruye. El osteoclasto forma el hueso y el osteoclasto destruye el hueso. Entonces, esto permite, ¿qué cosa? Permite que tú renueves tus huesos. Nosotros, los seres humanos, renovamos todo nuestro esqueleto cada 10 años. Si tienes tu abuelito con 70 años, su esqueleto solo tiene 10 años, porque se renueva. En la matriz ósea hay una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica se le llama osteoide, osteína, o también se le llama oseína, ¿no? Este es el más común, osteína, que presenta fibras colágenas, GAG, que es el glucosaminoglucano, el ácido hialurónico con el sulfato. Y la parte inorgánica está formada por los cristales de hidroxiapatita, donde encuentra el fosfato de calcio y carbonato de calcio, ¿no? También encuentra sodio, magnesio. En la parte inorgánica, recuerda, hidroxiapatita, eso es un clásico también. Y la parte orgánica, pues las proteínas, ¿no? Colágeno. El periósteo, recuerda que es una capa externa, es el periósteo. Y el endósteo es una capa interna, es una membrana interna, ¿no? Recubre internamente, este recubre externamente. Peri, externo, endo, interno. ¿Cómo se clasifica el tejido óseo? Dos tipos: el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. El tejido óseo esponjoso está formado por las trabéculas óseas, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la unidad estructural. En cambio, el tejido óseo compacto está formado por el sistema de Havertz, que también se llama osteona. Entonces recuerda, esponjoso, trabéculas óseas; compacto, sistema de Havertz.
En el esponjoso se aloja, se ubica la médula ósea roja. Recuerda que es un órgano hematopoyético, produce los componentes de la sangre. ¿Y dónde se ubica? En la epífisis de los huesos largos. La epífisis son los bordes de los huesos largos, epífisis. En cambio, el compacto se ubica en la diáfisis. La diáfisis es la parte media del hueso. Lo vamos a ver. A ver, el hueso compacto, diáfisis, el esponjoso, la epífisis. Observa. ¿Ves? Bueno, vamos con el siguiente. Acá, epífisis y diáfisis en la parte media. Un hueso normal, este es un hueso con osteoporosis. La osteoporosis es un problema, ¿no?, que ocurre, falta de calcio, puede ser por la vejez, puede ser por problemas de alimentación. Se debilita el hueso, ¿no? Hay conductos, conductos de Havertz, los conductos de Borgman, ¿no? Y llegamos al tejido sanguíneo. Recuerda que el tejido conectivo, ya hemos visto en la clasificación, origina al conectivo propiamente dicho, al adiposo, al cartilaginoso, al óseo, y terminamos con el sanguíneo. El tejido sanguíneo, observa, la sangre está formada por glóbulos rojos, por glóbulos blancos, está formada por el plasma. El tejido sanguíneo es un tejido líquido de 4 a 5 veces más viscoso que el agua. Tiene un pH alrededor de 7,4. ¿no? En algunos libros dice 7,38. Bueno, 7,4 más o menos. ¿Cuáles son las funciones del tejido sanguíneo? Transporte, respiratoria, nutritiva, excretora, hormonal, defensa termorreguladora, la hemostasia. Hemostasia significa coagulación. Regula el equilibrio ácido-base. Estas son funciones del tejido sanguíneo. ¿Y cuáles son los componentes del tejido sanguíneo? Dos componentes, el plasma o la sustancia intercelular y los elementos figurados o las células. El plasma conforma el 55%, en algunos libros dice 60%, y los elementos figurados un 45%, para que dé sumado el 100%. Si yo le pongo acá 60, este va a ser 40. El plasma está formado por agua principalmente y por proteínas. Dentro de las proteínas destacan las albúminas, ¿no?, las más abundantes. Hay globulina, fibrinógena y hay otros solutos, urea, ácido úrico, creatina, creatinina, ¿no? También hay nutrientes, glucosa, aminoácidos. Y los elementos figurados, en algunos libros se les mencionan las células, ¿no? Pero hay autores que debaten eso, ¿no? Pero no es una célula porque no tiene núcleo. ¿Verdad? Y dice tampoco. Entonces, elementos figurados. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Aquí puedes apreciar cómo está conformada la sangre. Aquí observa los glóbulos rojos y esto es el plasma, ¿no? En algunos libros, como te decía, 60% y acá 40%. El suero es el plasma pero sin fibrinógeno. Cuando la sangre coagula, ¿ya?, cuando se forma el coágulo, ese sobrenadante, ese líquido se le llama suero. Cuando está todo completo se le llama plasma, pero si ha coagulado se le llama suero porque no tiene fibrinógeno. Aquí también puedes apreciarlo. Los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos o hematíes. Son anucleados, quiere decir que no tiene núcleo y tampoco tiene organelos. Forma del disco bicóncavo. La eritropoiesis es la formación, recuerda, poiesis, formación. ¿Dónde se forman? En la médula ósea roja. La hemocatéresis es la destrucción. ¿Dónde se destruye? En el vaso, en el hígado y en la médula ósea roja. Vive más o menos 120 días, valor normal, un hombre 5 millones por milímetro cúbico, una mujer 4 millones y medio por milímetro cúbico. O sea, un hombre tiene más glóbulos rojos que una mujer. Alteración, si disminuye se llama anemia, si aumenta de manera excesiva e inadecuada, policitemia. La hemoglobina abarca el 33% de la masa, función da el color rojo a la sangre y transporta oxígeno y CO2, glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son llamados también leucocitos. Leuco, recuerda que significa blanco. Son células esféricas y sí tienen núcleo. El glóbulo blanco sí tiene núcleo.
carece de hemoglobina, valores normales entre 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por cada mililitro de sangre, alteración de la leucopenia si hay disminución y la leucocitosis si hay exceso. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? La defensa. Propiedades: diapéresis, movimiento mioideo, quimiotaxis, fagocitosis, digestión enzimática, y se clasifican en los granulocitos y los agranulocitos. Diapéresis es cuando atraviesa los vasos sanguíneos, ¿no? Para llegar más rápido a la zona donde se necesita. Acá puedes observar el neutrófilo, el linfocito, el eosinófilo, el monocito, el basófilo. También están los eritrocitos, las plaquetas, los componentes. Granulocitos porque tienen granulaciones. En su interior hay unas granulaciones. También se le llama PMN, que son polimorfonucleares. Los neutrófilos son los más abundantes. Escucha, los más abundantes de todos los granulocitos, de todos los glóbulos blancos, son los neutrófilos. Del 60 al 70%, de 12 a 15 micras de diámetro. En las mujeres se presenta el corpúsculo de Barr. Es la primera línea de defensa. Son los primeros que salen a defenderte. Los eosinófilos, valores normales, VN significa valores normales, de 2 a 4%, al basófilo de 0 a 1%. Estos son los menos abundantes, o los más escasos, como prefiere decir. Eosinófilos se relaciona con parasitosis y basófilos se relaciona con alergias. Acuérdate, eosinófilo, parasitosis, basófilo, alergia. Los agranulocitos, tenemos a los monocitos y linfocitos. Agranulocitos significa que no tiene granulaciones en su interior. Valor normal 3 al 8%, valor normal 20 al 30%. Tamaño de 12 a 20 micras de diámetro, salen de la sangre y se convierten en los macrófagos. Permanecen en la sangre de 3 a 4 días. Estos son considerados la segunda línea de defensa. La primera eran los neutrófilos. La segunda línea, si no puede el neutrófilo, viene su amigo, el monocito, que es más grande. Y si no puede el monocito, viene la tercera línea, que es el linfocito. ¿No? Hay tipos: linfocito B, linfocito T y linfocito NK o NK. El B se transforma en la célula plasmática. Recuerda, lo hemos mencionado en tejido conectivo, célula plasmática o plasmocito. Se le llama inmunidad humoral. El linfocito T se encarga de la inmunidad celular. Hay linfocito T4 y T8. El T4 se le llama ayudador o colaborador o helper en inglés. Y el T8 supresor y citotóxico. Una enfermedad como el VIH, ¿recuerdas el VIH? El SIDA, ¿no? Ataca al linfocito T4, ataca al que debe empezar la defensa, es el general, a él lo ataca, a él lo destruye, y por eso tu cuerpo ya no puede defenderse frente a ninguna enfermedad. El NK en inglés, because natural killer, ¿no? Es el término. Este evita la aparición de tumores, asesino natural, mata todo lo que encuentra. Y terminamos con las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas o trombocitos se originan en la médula ósea roja por fragmentación del megacariocito, es una célula grande. Tienen forma discoidal, miden de 2 a 3 micras, miden de 8 a 12 días, valores normales de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico o mililitro. Si disminuye se llama trombocitopenia y si aumenta se llama trombocitosis. Función: la coagulación sanguínea, que se le llama también hemostasia. Recuerda, plaqueta o trombocito. Muy bien, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Hoy hemos visto ¿qué cosa? El tejido conectivo o conjuntivo. Recuerda sus características, recuerda sus funciones y recuerda su clasificación, ¿no? Ya nos encontramos en el siguiente programa. ¡Nos vemos!